y, y filosofar Bueno, mucho sobre él. amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Ya vamos a llegar a los últimos días de Jesús, o sea, su pasión, muerte y resurrección. Va a ser creo yo que con esta lectura terminaremos el Evangelio de San Lucas. Vamos a irnos despacio para ir meditando cada uno de los relatos que aquí vienen, ¿verdad? Las parábolas, todo. Como siempre, les voy a pedir que antes de iniciar el programa, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Eh, Él iluminó a los escritores, a los evangelistas, para poner por escrito todas las enseñanzas de Jesús. Entonces le vamos a pedir que nos ilumine a nosotros para que al leerlas las entendamos, las pongamos en práctica y las compartamos. Primero nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos e infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en el 21-29, ahí nos quedamos. La vez pasada voy a compartir la Biblia de Jerusalén. 21-29. La parábola de la higuera. Está Jesús yendo hacia Jerusalén. Él no dormía en Jerusalén, salía a dormir en un pueblo vecino, ¿verdad? Donde vivía su amigo Lázaro, ahí se quedaba, y en la mañana iba rumbo a Jerusalén todos los días al templo a predicar. En este templo había unos corredores muy grandes, techados, y en esos corredores, los atrios, le llamaban los atrios, ahí se juntaban, él empezaba a predicar y ahí se juntaba la gente. Pero eso hacía que pues, los sacerdotes del templo y los levitas y todos los fariseos se acercaran a oír lo que él decía. Y por eso constantemente lo estaban tratando de poner a prueba para encontrarlo en error y acusarlo, ¿verdad? Bueno, ahorita dice, les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que retoñan, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. ¿Que suceda qué? Todo lo que habíamos visto anteriormente. Acá, que iba a haber guerras, que iba a haber, ¿recuerdan? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, naciones angustiadas, trastornadas por el estruendo del mar y las olas. Los hombres se quedarán sin aliento, presas del terror y la ansiedad al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Entonces, dice aquí, así también vosotros, cuando veáis que suceda esto, todo lo anterior, sabed que el reino de Dios está cerca. Y dice algo muy importante, os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. O sea, está hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, ¿verdad? Acuérdense que en lo que él
en lo que él predica o nos relata o nos revela, la profecía se aplica en dos tiempos. En los tiempos de Jesús, como aquí lo dice, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y también se aplica al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces es una profecía de Jesús aplicable en dos tiempos. Es lo que se llamaba o se llama el tipo y el antitipo. Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que siempre estaremos recordando las enseñanzas de Jesús hasta el final de los tiempos. Luego dice, cuidad que no se embote vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrá. Aquí está hablando del fin de los tiempos. Sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. O sea, aquí ya no está hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, está hablando del final. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Eso que no todos van a morir, habrá quien quede vivo. Igual que el muerto resucita en su cuerpo glorioso, los que están vivos van a ser transformados, dice San Pablo, también en un cuerpo glorioso, y serán arrebatados a los cielos, donde está Cristo. Entonces, esto es lo que dice, manteneos en pie delante del Hijo del Hombre. Y fíjense cómo dice, los últimos días de Jesús. Lo que yo les decía, durante el día enseñaba en el templo y solía pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. O sea, muchas veces ahí se quedaba medio acampando en el huerto de los Olivos, donde va a ser donde lo van a aprender más adelante. O sea, se acostumbraba, pues en aquellos años la gente era muy, muy curtida, ¿no? No estaba acostumbrado a vivir, pues, al intemperie, se podría decir. Esos viajes que duraban semanas, la gente se tapaba con su manto y se dormía. Entonces, a Jesús también la última semana dice aquí que durante el día enseñaba en el templo y solía pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, cuando no iba a la casa de Lázaro, pero él estaba más retirada. Toda la gente madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. O sea que se rodeaba de gente que quería oír lo que él enseñaba. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Es que tiene dos nombres. Para los judíos se llama los ácimos porque es el pan sin levadura, se llama pan ácimo. En el momento que va a ser la Pascua, el día de la Pascua, ellos de su casa sacan todo el pan normal, el que tiene levadura, y empiezan a cocinar y a producir y a comer solamente pan sin levadura, recordando lo que pasó allá en Egipto, cuando tenían que salir a la carrera y el pan no le alcanzaron a echar levadura y se comieron el pan en la cena de Pascua, el pan sin levadura o pan ácimo. ¿Sí? Entonces, la fiesta de los ácimos llamada Pascua, que es la misma Pascua que nosotros conocemos. Pascua significa el paso. En aquel tiempo los judíos hablaban de Pascua porque fue el paso de esos ángeles que mataron a todos los primogénitos. Y solamente en las puertas de las casas de los judíos, que con la sangre del cordero que habían sacrificado para comer en la cena esa noche, habían puesto marcas. Entonces el ángel pasaba de largo y solamente exterminaba a los primogénitos este, de Egipto, ¿verdad? Dice, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían a la gente. O sea que lo rodeaba a la gente y les daba miedo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que este desaparezca? Pero le tenían miedo a la gente y no hacían nada. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12.
Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y a partir de entonces anduvo buscando una oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Ok, llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. O sea, desde el día que se va a sacrificar el cordero, que se va a comer en la cena pascual, desde ese momento empezaban a consumir exclusivamente pan ácimo, pan sin levadura. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les respondió: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y veréis que entra en una casa. Decide entonces al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta, a hacer ahí los preparativos. Fíjense cómo esto, normalmente entre los judíos, los que iban al pozo a sacar agua y la llevaban a su casa en cántaros, eran las mujeres. Entonces, dice, cuando saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. O sea, era muy raro que un hombre cargara un cántaro de agua. Por eso era fácilmente identificable. Entonces, identifican a un hombre con un cántaro de agua y todos los demás que traen cántaros de agua son mujeres, pues saben que él es. Entonces lo siguen y entran en una casa. ¿Sí? Decide entonces al dueño: el maestro te pregunta. O sea que el dueño de la casa ya sabía de Jesús y sabía que era el maestro, ¿sí? Por eso decide entonces al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, Jesús conocía a la familia de esa casa, era una familia. Y resulta que en esa casa el hijo, que era un muchacho, era Juan Marcos. Juan Marcos, que luego fue el evangelista Marcos, ¿sí? Entonces dice aquí: él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced ahí los preparativos. Era una familia, podemos llamarle acomodada, porque no era muy común una casa grande, una casa de 2 pisos con una sala grande, ¿verdad? Eran casas más modestas, pero esta se veía que tenía posibilidades, ¿verdad? Como se dice. Entonces dice, fueron y lo encontraron, tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Eso de preparar la Pascua, pues no creo que Juan y Pedro se hayan puesto a cocinar el cordero. Acuérdense que a Jesús lo seguían, aparte de los 12 apóstoles, mujeres, ¿verdad? Entre ellas María, María Magdalena, la otra María, y ellas seguramente estuvieron ahí en esa cena pascual, pero estuvieron preparando los alimentos, no se sentaron a la mesa, ¿verdad? Y habría otras personas. Entonces, los que se sientan en la mesa son los apóstoles, pero en esa sala grande había una cocina, por supuesto, y ahí había que preparar el alimento. Además, pues tuvieron que llevar el cordero al templo donde se sacrificaba y quitarle la piel y luego asarlo en la leña. O sea, era un trabajo de horas, ¿verdad? Que empezaban desde la mañana de ese día, ¿sí? Ese día era el jueves para los judíos. Dice, cuando llegó la hora, aquí ya es la cena pascual, ¿sí? Pero fíjense que normalmente la cena pascual de los judíos ese año iba a ser el sábado. O sea, iba a ser es que hay un detalle. Para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde del sábado, perdóname, a las 6 de la tarde del viernes, para los judíos ya es sábado.
Entonces, la cena pascual de los judíos ese año iba a ser la tarde del viernes, o sea, después de las 6 de la tarde. Y entonces aquí está adelantando su cena pascual un día, porque él la va a comer, aquí estamos viendo, el viernes en la noche. Perdóname, sí, el jueves en la noche, que para los judíos ya es viernes. Esa es la confusión. La cena pascual, los judíos la comían ese año el sábado, pero para ellos el sábado empezaba a las 6 de la tarde del viernes. Jesús está pidiéndole a los apóstoles que preparen todo para la Pascua y se lo está pidiendo el jueves. Pero ya el jueves, después de las 6 de la tarde, ya es viernes. ¿Sí? Entonces adelantó un día su cena pascual. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver ahorita por qué. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. O sea, cuando haya estado ya muerto, resucitado y elevado a los cielos. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Esta no es la copa donde se consagró el vino, esta es otra copa. En la cena pascual había 4 copas, esta era la primera copa, ¿sí? Entonces sí, tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. O sea, no fue la copa de la bendición, la copa de la consagración, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. La copa que consagra va a ser la tercera copa de vino, y Jesús no toma de ella, se la va a dar a sus discípulos para que ellos tomen. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa. Es la otra copa, diferente. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Aquí hay varias cosas muy importantes. En primer lugar, como dice aquí, se instituye la Eucaristía. Número 1. Segundo, al pan que partió, dio gracias, lo partió y se los dio, les dice: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. O sea, es su cuerpo vivo. No es el cuerpo ya muerto después del sacrificio en la cruz. No, es el cuerpo vivo que se va a entregar o que se entrega por vosotros. O sea, por eso decimos que en la hostia está la presencia real de Cristo. Si creemos en Jesús y en todo lo que Él nos enseña, pues debemos también de creer lo que aquí está diciendo, que ese pan consagrado por Él es su cuerpo, es su presencia real entre nosotros, su cuerpo que se entrega por nosotros en el sacrificio, ¿verdad? Y luego les ordena algo que es básico: haced esto en recuerdo mío. Por eso los sacerdotes hacen eso en recuerdo suyo, ¿sí? Luego habla también de que después, de igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Hay que recordar que Dios ha hecho 4 alianzas con los hombres y siempre el hombre la rompe. La primera alianza lo hizo a través de Noé, Noé y su familia, y los hombres la rompieron y se acabó la alianza, no porque Dios se haya retirado, porque los hombres se retiraron. La segunda alianza fue la de Moisés. No, perdóname, fue la de Abraham, ¿sí? Ahí hizo la alianza con Abraham y le dijo: bueno, en la primera alianza de Noé puso un símbolo por esa alianza, dijo: pondré mi arco en las nubes, puso el arco iris, para que cada vez que el hombre viera un arco iris se acordara
que había hecho una alianza Dios con ellos. Viene la segunda alianza. Bueno, el hombre, como siempre, se olvida de Dios y se acaba esa alianza por culpa del hombre. Luego viene otra alianza, la alianza de Moisés. No, perdóname, antes de esa, la alianza de Abraham. ¿Sí? Dios hace una alianza con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y le detiene en la mano el ángel, hace una alianza y le dice que su, su prole iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, que iba a ser padre de muchos pueblos, etcétera, y tenía un solo hijo y que Dios como prueba le dijo, sacrifícalo a mi nombre, en mi nombre. Y entonces ahí, pues esa alianza es la alianza que hace Dios con el pueblo judío, con los hombres, ¿verdad? Y como señal de esa alianza pone que el varón tiene que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Y esa es la marca que señala que esa persona está en alianza con Dios. Los judíos siguen siendo de esa alianza, por eso los judíos circuncidan a sus hijos a los 8 días de nacido. Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, lo leímos en los evangelios. Es la segunda alianza. La tercera alianza es la de Moisés. Moisés va a Egipto, saca al pueblo y en el monte Horeb se aparece Yahvé Dios, ¿verdad? Y celebra una alianza, la tercera. Les enseña los mandamientos o se los enseña a Moisés. Moisés le pregunta al pueblo si están de acuerdo seguir los mandamientos que Dios les está ordenando. Dicen que sí, lo prometemos, lo seguiremos, lo cumpliremos. Y entonces Dios hace una alianza con el pueblo, con el hombre, y ahí es donde los mandamientos quedan inscritos en la piedra, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera alianza. Pasa el tiempo y los hombres de nuevo vuelven a caer y se olvidan de Dios y todo. Entonces, ahorita va a ser, fíjense, va a ser la nueva alianza. Y además es la última alianza, ¿sí? Esta alianza va a ser con su sangre. Todas las alianzas anteriores se sacrificaban animales para con la sangre que rociaban a la gente, pues era el símbolo de la alianza o el ritual de la alianza, rociar con sangre, pero eran animales sacrificados. Aquí esta cuarta alianza, la última, la nueva, última y perpetua alianza, la está sellando Jesús con su propia sangre. Por eso esa es, ya no hay otra. ¿Sí? ¿Y cuál es la señal de que pertenecemos a esta alianza? Lo leímos hace tiempo, cuando Nicodemo, ¿qué es la señal? Es el bautismo. Todo el que quiera pertenecer a esta nueva alianza, la alianza de Jesús, la alianza nueva y eterna, debe ser bautizado. Es la señal. Así como los judíos tienen que ser circuncidados como señal de que pertenecen a la alianza, nosotros debemos ser bautizados para señalar que pertenecemos, formar parte de esta alianza. Y es la alianza nueva, última, eterna. Ya no habrá otra más. Bueno, dice aquí, saber que la mano del... Ah, bueno, otra cosa importante. Este relato de la institución de la Eucaristía es igualita que la que tiene el apóstol Pablo en su epístola. ¿Por qué? Porque pues Lucas fue el que estuvo, no presente, pero la Virgen María o los demás apóstoles le contaron y está exactamente como la tenía Lucas. Recuerden que Lucas era también discípulo de Pablo. Entonces, pues coinciden los dos relatos, ¿verdad? Sabed que la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Ciertamente el Hijo del Hombre se marcha, según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacerlo. Dice que hay un punto importante que luego hay discusión. Si Judas estuvo
en la institución de la Eucaristía. Algunos decían, no, él se salió antes de que fuera esto de la institución de la Eucaristía, pero aquí estamos viendo que no, que estuvo presente cuando se instituyó la Eucaristía, ¿verdad? Por eso dice, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre ellos, sí, discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Fíjense qué inconsciente los apóstoles. No entendían nada de lo que estaba pasando. No relacionaban en ese momento que lo que cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, es lo que les había dicho anteriormente y que se escandalizaron cuando les dijeron que tenían que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Y se escandalizaron y no se dan cuenta aquí que Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo, o sea, es mi carne y esta sangre y este cáliz contiene la sangre. Entonces no relacionaban, no entendían nada. Tan así que no entendían nada que se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. O sea, bueno, ¿y quién va a traicionarte? No sabemos. Se pusieron a discutir, vas a ser tú, vas a ser aquel. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. O sea, también discutían, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. También discutían sobre quién de ellos parecía ser el mayor. O sea, quién iba a tener los mejores puestos, ¿sí? Porque recuerden, creían que Jesús iba a ser, y por eso en la entrada triunfal a Jerusalén, le decían hijo de David, porque creían que él iba a ser el rey, que iba a liberarlos de los opresores, en este caso eran los romanos, ¿verdad? Entonces dicen, va a haber un nuevo reino, él va a ser el rey y a nosotros, ¿qué nos toca? O sea, querían acomodarse. O sea, no entendían lo que estaba pasando. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pues sí, entre más un dictador anda diciendo que lo hace por el pueblo, siempre es lo mismo. Pero no actuéis así vosotros, pues el mayor entre vosotros ha de ser como el más joven y el que gobierna como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, por eso inclusive fue en otro evangelio el lavado de los pies, que eso lo hacían los servidores. La gente iba descalza o en chanclitas y antes de comer, porque comían reclinados, o un empleado, o un esclavo en algunos casos, o un empleado, les lavaba los pies para poderse subir al diván, porque eran divanes. Entonces Jesús dice, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, no se crean ustedes que van a ser muy importantes. El que sirve es más importante. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, o sea, los que lo siguieron y continuaban siguiéndolo. Yo por mi parte dispongo de un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Allá cuando leamos, o ya leímos, pero volvamos a leer el Apocalipsis, hay en el cielo hay 24 tronos y ahí están sentados unos ancianos, ¿verdad? Entonces, 12 tronos son para cada una de las cabezas de los patriarcas de las tribus de Israel y los otros 12 tronos son para los 12 apóstoles. Y es la corte celestial que está junto a Dios en el cielo. Y luego dice, Simón, Simón, le está diciendo a Pedro, acuérdate que era Simón y le puso Pedro, Simón, Simón, ¿sabes de que Satanás ha solicitado el poder? Cribaos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Confírmalos en qué? En la fe. Él replicó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Siempre era muy valiente.
Pero Jesús contestó, te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Entonces, esto de cribados como el trigo va a pasar. Acuérdense que él negó 3 veces a Cristo y lloró amargamente. Y entonces, pues, cuando hayas vuelto, o sea, él luego ya regresó de nuevo con el grupo, confirma a tus hermanos. ¿En qué? En la fe. En la fe, en mí, dice Jesús. Les dijo también, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron, nada. Y añadió, pues ahora el que tenga bolsa que la tome y también alforja, y el que no tenga que venga su mano, su manto y se compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Respondió él, basta. Esto de que ha sido contado entre los malhechores, lo leímos en uno de los salmos. Fíjense que aquí, bueno, aquí es déjame regresar tantito, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito, lo que muchas veces él les decía. Y los apóstoles no entendían y les daba miedo o vergüenza o miedo preguntarle. Eso de que iba a ser muerto, iba a ser azotado, crucificado, todo lo de la pasión, no querían preguntar. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo, pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puestos de rodillas oraba así. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a parar aquí tantito. Normalmente los judíos rezan, no de rodillas, rezan de pie. Aquí estaba tan angustiado que se puso de rodillas. Vamos a ver qué dice aquí. La oración se hacía normalmente de pie, pero también de rodillas cuando llegaban a ser más intensa o más humilde. O sea que era que estaba sufriendo, ¿verdad? Ah, no sé qué pasó aquí. Aquí está, aquí está. Y dice, uno estaba tan angustiado que estaba de rodillas y decía, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan cuando vimos las tentaciones que Jesús después de ser bautizado va a un monte y está 40 días orando? Estaba en visión beatífica, o sea, para él no pasaba el tiempo, en éxtasis. Cuando acaba, tiene hambre y le desaparece el demonio y le da 3 tentaciones, ya la vimos, la de convierte las piedras en pan, arrójate y adórame. Y Jesús lo derrotó, ¿verdad? Y dice el Evangelio que el demonio se fue hasta la siguiente oportunidad o la siguiente ocasión. Y aquí es cuando, aunque no se dice en el Evangelio, pero muchos estudiosos de la Biblia dicen que ahí se aparece el demonio y este, le dice, ya ves, nadie va a saber del sacrificio que tú estás haciendo. Y algunos que lo sepan no les va a importar. Y algunos, el sacrificio que estás haciendo por ellos lo van a rechazar. Trataba de que se echara para atrás Jesús. Aquí no lo dice, pero los estudiosos dicen eso, ¿verdad? Era como ponerle la última tentación de echarse para atrás. Pero por eso Jesús dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Y se repone y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, se recompone.
Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Mandó un ángel su padre. Y sumido en agonía insistía más en su oración. Estaba terrible. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Eso de sudar a través de los poros sangre, dicen que gente en altísimo estrés lo hace. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiendo a los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, Señor, golpeamos con la espada. Entonces uno de ellos, ¿verdad? Que se dice que fue Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando a la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Habéis salido con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba yo en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron. Oye, Se Fernando, ande. perdón, te interrumpo, pero ahí tengo yo algunas A ver. preguntas que a lo Claro, mejor claro, claro, claro. sirven. A ver, primero, cuando les dice, ¿se acuerdan cuando yo los mandé que no llevaran nada y no llevaron nada y no necesitaron nada? Y ahora Y les luego digo, les dice, pues ahora sí lleven y vende tu manto y cómprate una espada. Esa ujú. parte no la entiendo. A ver, vamos a ver, aquí hay una explicación. Dice, una bolsa para comprar y una alforja para guardar los víveres que en adelante ya no se darán libremente a los discípulos. Una espada va a protegerse en un mundo que se ha hecho hostil. Ah, ok. ¿Sí? Está diciendo, pues si va a haber represalias, me van a matar a mí y ahora se van a ir contra ustedes. Entonces van a andar huyendo, ¿sí? Ok, Cuando, porque, cuando, porque, cuando los mandó a predicar, iban a ser recibidos, iban a quedarse en una casa, iban a comer lo que les dieran. No llevaban dos sandalias, digo, dos pares de sandalias, porque si se les descomponían o rompían, alguien les iba a regalar unas. O sea, era otro ambiente y ahorita va a haber un ambiente hostil, ¿verdad? Les está y, haciendo una y, y, y advertencia, un- ¿eh? y otra pregunta que siempre me hago A es, ver, ¿por qué Judas, o sea, lo entrega con un beso como si los soldados y los demás no supieran cuál era, cuál de ellos era, pero pues al mismo tiempo todo el mundo sabía cuál era, porque todo el mundo lo había oído hablar y les dice, me han visto en el templo y no me han hecho nada. sígate por esto. Se apartó de ellos. O sea, había un grupo de gente, pues cuando menos estaban los 12 y otras personas más. Por ejemplo, ahí estaba Juan Marcos, que era el muchacho que en otro evangelio habla Mm, de que salió corriendo y dejó el manto. Entonces estaba un lugar oscuro, para empezar. Mucha gente que, Dios mío, todos estaban con capas y todos barbones. O sea, estaba canijo encontrar Pues exactamente. a lo mejor todos eran iguales, sí. Sí, nomás ve, yo a veces confundo a Jesús por ejemplo, con San José. Dijo, ay, caray, es San José, ¿verdad? O sea, eran tan iguales los vestidos y las barbas y los pelos y todo. Y aparte aquello oscurísimo, ¿te imaginas? Y aparte no estaba en la bola, estaba apartado, se apartó de ellos, ¿sí? Entonces, pues había que alguien decirle a los que están ahí, señálalos quién es, ¿verdad? Ahora, a mí lo que más me preocupa aquí es lo otro. ¿Por qué Jesús, perdóname, por qué Judas entregó a Jesús?
por el dinero que le dieron, no creo. No estaba tan necesitado como para entregarlo. Y para que le dieran, dicen que fueron 30 monedas, que tampoco es una fortuna, ¿verdad? No creo que lo hiciera por eso. Yo creo que había una confusión en él y en algunos de los apóstoles de que había que hacer que reaccionara Jesús. Señor, tú eres el que nos va a rescatar. Órale, eres nuestro líder, lideréanos. Y entonces quiso forzar la situación. Creo yo que por eso fue, ¿verdad? O Y sea, que se lo lleven y que él los... que él de alguna forma reaccione y muestre su Ujú. poder y muestre su liderazgo y levante a las masas para echar fuera a todos los que están ahí dominándonos, ¿verdad? Yo creo que él pretendió, y luego cuando se da cuenta que no es así, que Jesús hizo todo lo necesario para ser sacrificado, ¿sí? Pues ahí le entra una terrible remordimiento, ¿verdad? Y va y tira las monedas, en otro evangelio, va a tirar las monedas. Los del templo no las quieren recoger, sino que se las echan ahí y dicen, esto vamos a usarlo para comprar un terreno, donde vamos a hacerlo ahí para el cementerio de los que no son judíos. Y él se arrepiente tanto que va y se ahorca, ¿sí? Aquí no sabemos si solamente le remordió la conciencia o si también le pidió perdón a Jesús en su interior, ¿verdad? Porque entonces, oye, si entonces se condenó, no sabemos. Pues Pudo en no, el momento que se colgó, Señor, perdóname por lo que hice, ¿verdad? No sé, no sé. Bueno, dice que entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, ese también estaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro respondió, no, hombre, no. Pasada como una hora, otro aseguraba, cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. O sea, son las tres negaciones y un canto de gallo. En otros dicen que que el gallo cantó tres veces. Entonces, cada quien en los evangelios hay que ver que no coinciden exactamente. Pero que cantó un gallo, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor. Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Por eso aquí fue cribado como trigo. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban. Le cubrían con un velo y le preguntaban, adivina, ¿quién te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, Sanedrín, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín, haz de cuenta, el equivale ahorita al Senado, ¿verdad? Y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió, si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él respondió, vosotros lo decís, yo soy. Añadieron ellos, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ellos, al oír esto, dijeron, en otro evangelio, ha blasfemado, merece la muerte, ya no necesita un juicio. En otros evangelios hablan de un juicio. Aquí dice, blasfemó. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? O sea, de hacer un juicio. Acuérdense que tenían que haber cuando menos dos testigos que coincidieran perfectamente sus testimonios
para poder acusarlo. Entonces dijeron todos, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Él respondió, vosotros lo decís, yo soy. Déjame ver aquí, hay una explicación aquí. Bueno, aquí habla dice que lo distingue mejor que Mateo y que Marcos. Los dos títulos, Cristo e Hijo de Dios. O sea que para los judíos, ¿verdad? Dice, ¿tú eres el Cristo? Y él dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Los judíos podían matar a otros judíos por orden del templo, de los sacerdotes, levitas o los escribas, todos ellos, en los casos de que fueran a ser muertos a pedradas, lapidados, con piedras. Si no, vamos a ver en el Hecho de los Apóstoles cómo lapidan a, no me acuerdo, uno de los, el primero de los San Esteban. diáconos, ¿eh? San Esteban. Esteban, el primero de los diáconos. Esteban es el que lo Sí, apedrearon. por eso, el primero de los diáconos, el primero de los diáconos. Lo matan a pedradas. Sí. Pero aquí querían ellos una muerte diferente para Jesús, para que sirviera de enseñanza o de advertencia a todos los que hablaran en contra del templo y de los sacerdotes del templo. Entonces querían que fuera crucificado y esa muerte solamente la podían dar los romanos. Por eso lo tienen que llevar ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado a este alborotado, a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César, para que no es cierto, y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él declaró, sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro en este hombre delito alguno, porque decía, rey de los judíos, pues está loco ¿verdad? Pero ellos insistieron, solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, que era el tetrarca que reinaba en el norte en Galilea, porque Herodes el Grande dividió en tres sus reinos, ¿verdad? Lo remitió donde que por aquellos días estaba también en Jerusalén, había ido a la Pascua. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle. Había oído muchas cosas de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia, un milagro. Quería divertirse viendo un mago, hagan de cuenta. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaba ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato, como haciendo burla. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno de los delitos de que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos los ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. O sea, no quería matarlo. Así que le daré un escarmiento y le soltaré. Toda la muchedumbre se puso a gritar a una, fuera suéltanos a Barrabás. Este tal había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. O sea, era un asesino. Pilato les habló de nuevo con la intención de librar a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo, pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte.
así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus gritos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. No quería Pilato, pero en otro evangelio dice, si no lo crucificas, no eres amigo del César, porque él se dice rey de los judíos y nosotros no reconocemos más rey que el César. Eso le caló a Pilato porque dijo, me van a echar habladas con el César, que era el rey de Roma, de todo el imperio, ¿verdad? Todo le dio miedo. Por eso Pilatos dice, sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su deseo. O sea, tuvo miedo Pilato al final, lo estuvo diciendo, no, no merece la muerte, no merece, pero cuando le dicen eso, que no aparece en este evangelio, inmediatamente cambia y se los entrega. Cuando le llevaban, echaron manos de un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Fíjense, bueno, ahorita les digo, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Porque venía los romanos iban a destruir Israel, Jerusalén y Judea. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, las colinas, sepultadnos, porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban además a otros dos malhechores para ejecutar con él. Miren, aquí no habla de las caídas. Jesús con la cruz se cayó Ujú. y se cayó varias veces hasta que por fin echan mano del Simón el Cireneo para que él cargara la cruz, porque Jesús ya no podía. Nosotros por tradición apostólica, porque así lo contaban los apóstoles, pero no se puso por escrito, tuvo tres caídas. Por eso el Via Crucis se reza las tres caídas y todo eso. Y luego acá habla de los dos ladrones, ¿sí? Aquí dos malhechores para ejecutar con él. Tampoco lo dice aquí, pero acuérdense que la tradición nos habla de Dimas y Gestas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que los evangelistas dijeron, no, estos son detallitos que no vale la pena poner, vámonos al fondo del asunto. Pero los apóstoles que habían estado presentes o que habían oído, los que habían oído la predicación de los apóstoles, pues contaban todo con más detalle. Llegado al lugar llamado Calvario, lo crucificaron ahí junto con los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suerte, como estaban, acuérdense, en los salmos, que se repartieron sus vestiduras. A ver qué dice aquí. Fíjense, déjenme ver aquí. Ay Dios. Jesús no pronuncia las palabras de aparente desesperación. No, no, eso no. Vamos a regresar porque ya me perdí. Se repartieron sus mantos echándolos a suerte, así decía el Salmo.
La gente estaba mirando, los magistrados por su parte hacían muecas y decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. También lo dicen los salmos. También los soldados se burlaban de él y acercándole le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. Este letrero o inscripción estaba en 3 idiomas. Estaba en latín, estaba en hebreo y estaba en griego. Y decía Jesús, este es el rey de los judíos. Nosotros lo hemos puesto como INRI, ¿se acuerdan el letrero que se pone arriba de las cruces? Que son abreviaturas, ¿sí? Y Jesús, y la I, la Jesús, y EIN, no me acuerdo exactamente, aquí dice Jesús, rey de los judíos. Aquí dice simplemente, este es el rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Ándale, exactamente, pero en latín. En latín. Jesús Nazareus Regis Judeus. Rex, Eh, sí. Entonces, los abrevian es para motivos de la cruz, pero la verdad era un letrero grande, ¿verdad? Tenían los 3 idiomas. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con todos nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es el buen ladrón, Dimas, ¿no? La tradición habla que es Dimas. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del día. Había estado crucificado desde las 9 de la mañana. Cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas, hasta la hora nona. ¿Cuál es la hora nona? Las 3 de la tarde, la hora 9. 12, 1, 2, 3. O sea, 12, 1, 2, 3. El velo del santuario se rasgó por medio. Dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, alababa a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Estaba oscuro, había una sensación de que algo iba a pasar. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, o sea, del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, población de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido enterrado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. O sea, era el viernes ya tarde. Apuntaba el sábado, se acercaban las 6 de la tarde. Que cambiaba de viernes a sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás de él para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según el precepto. El primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, el sabbat, el domingo. Primer día de la semana, domingo. Claro que empezaba a las 6 de la tarde del sábado, pero nosotros pues, tenemos el calendario no de esa forma, sino de las 12 de la noche en adelante, no de las 6 de la tarde. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado.
pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabía qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellos, entre ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea. Como os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellos y ellas recordaron sus palabras. Al tercer día, primer día fue el viernes, segundo día el sábado, tercer día domingo. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. El relato de esta aparición, la primera aparición de Jesús, cambia en los evangelios, pero más o menos mantiene lo mismo. Llegan y ya no hay nada, está vacío el sepulcro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Pero al ver solo los lienzos, se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Ya no vio más que lo que es conocemos como la sábana santa, ¿verdad? En el suelo, como desinflada, que era lo enrollaban, le ponían unas vendas para que no se desabrochara, y lo encuentra como desinflado. ¿Sí? Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, este Cleofás también se llama Alfeo, ¿sí? Y Alfeo o Cleofas es papá de tres de los discípulos de Jesús, pero tenía los ojos de alguna forma afectados por el mismo Jesús, que le impedía reconocerlo. ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Fíjese lo que dice aquí: nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. ¿Ves? Creían todavía que él iba a ser un líder para liberar a Israel. Por eso, por ejemplo, los hijos del Zebedeo, que eran los que decían, y a nosotros, la mamá fue a ver a Jesús y le pregunta: ¿qué para mis hijos qué tienes? O sea, ¿qué puestos tienes? Se peleaban entre ellos o discutían entre ellos para ver quién iba a obtener el mejor puesto. No sabían todavía, no entendían. Tuvo que venir el Espíritu Santo para hacerlos entender. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. Y fíjense quién lo está diciendo. Lo está diciendo uno que se llama Cleofas, que también se llama Alfeo, y es papá de 3 discípulos, de 3 apóstoles. Judas, ¿cómo se llama el otro Judas? Iscariote es uno y el otro Judas. Tadeo. Judas Tadeo, otro que se llama Simón y otro que se llama Simón y Santiago. 3. Esos 3 eran discípulos de Jesús. Solo se conocen en la Biblia, dice, los hermanos de Jesús, porque este Cleofas, o sea, Alfeo, se cree que era hermano de la Santísima Virgen María. Por eso los muchachos estos, los apóstoles, eran primos de Jesús, ¿verdad?
Pero este, que era tan cercano de Jesús, en el sentido, no formaba parte del grupo de los discípulos y de los apóstoles, pero era de los que, acompañando a su señora, ya andaba acompañándolos y estuvo presente, se cree que estuvo presente en la última cena, no en el grupo de los que están sentados, sino los que estaban acá atrás preparando los platillos, ¿verdad? Y sirviendo el vino y poniendo la mesa y luego recogiendo todo. Fíjense, entonces, ni aún ellos sabían exactamente lo que iba a pasar, ¿sí? Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. O sea, estuvieron esperando y no pasaba nada, y no pasaba nada. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando con todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Todo el Antiguo Testamento tenía muchas profecías sobre Jesús. Al acercarse al pueblo donde iba, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, porque ellos habían visto que Jesús hizo eso en la última cena, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Aparentemente a Pedro se apareció. Una suposición mía es que a la primera que se le aparece Jesús es a su madre, porque la madre estuvo orando todo el sábado. Por eso el sábado es el día dedicado a la Virgen, porque ese sábado se la pasa orando, pidiendo a Dios, pidiendo por su hijo, y se queda dormida orando. Y él llega en la mañana de ya del domingo, del primer día de la semana, y se aparece ante ella. Entonces, por eso todos corrían al sepulcro o para ver si aparecía o si estaba ahí o no. La Santísima Virgen no hizo nada porque ya se le había aparecido a ella. Bueno, dice, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. O sea, también se les apareció a Pedro. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creyeron ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué alberga dudas vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y pensar que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. O sea, tiene un cuerpo glorioso, no atado a las leyes de la física, pero se podía tocar y comía, pero era un cuerpo glorioso que no tenía las funciones normales de un cuerpo, ¿verdad? Y además atravesaba paredes, se presentaba, desaparecía, se presentaba sí, en varios lugares. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a dejarlo aquí porque ya se nos pasó el tiempo.
En la próxima lo vamos a acabar. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pues se nos pasó el tiempo porque pues es difícil cortarlo, la verdad. No, y falta todavía. Sí, y falta todavía, Ya falta muy poco, ¿eh? Pero se nos van un par de horas todavía. Ah, no, no, tanto, fíjate. Si quieren lo acabamos. como quieran. Bueno, últimas instrucciones a los apóstoles. Después les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, ojo, y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras, para que entendieran. Y les dijo, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, o sea, el Espíritu Santo. Lo dijimos en la oración. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, un pueblito que está en una de las orillas del Monte de los Olivos, y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y con esto acaba el Evangelio de San Lucas. Es un evangelio que se complementa con los otros dos. Por eso ya leímos Mateo, Marcos y ahora Lucas. Hay cosas que relata mejor Lucas, otros mejor Mateo, etcétera. Y vamos a empezar la próxima lectura, un evangelio totalmente diferente, el de San Juan. Y van a ver ustedes que es diferente, es más místico, ¿verdad? Menos relato y más misterio, ¿verdad? Bueno, si no hay alguna pregunta, pues ya los hice que se desvelaran. ¿Eh? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco a los que continuaron. Lo bueno es que va a quedar grabado y pueden prenderlo y apagarlo al gusto. Sí, 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 sí. Bueno, recuerden Claro. que la próxima semana estamos viendo el libro de la sabiduría, que está muy interesante también. Bueno, pues amigos, buenas noches. Les deseo gracias Buenas noches, gracias. Buenas de parte noches. del Buenas Señor noches. Jesús. Gracias.